Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a RUN. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy Como bien. siempre, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa más que importante, así que si te parece, rápidamente vamos a ir a la presentación y ya comenzamos con RUN. Dale, me parece bárbaro. Para cumplir con lo que ofrecía Mariana cuando abríamos la edición de RUN de este viernes, te contamos que antes de ingresar en algunas notas que queremos anticipar y algunos textos, está con nosotros ya la doctora Gisela Gianberardino, quien es titular responsable del programa de género de nuestra Universidad Nacional del Centro, pero lo trasciende largamente a ese título, así que con ella vamos a hablar en un ratito nada más sobre cuestiones que nos importan y mucho en abordar sobre el tema género. Sí, así es. Antes de saludarla, bueno, te saludamos, Gisela, pero Hola. antes de profundizar sobre ciertas cuestiones, no podíamos dejar de mencionar que el 1 de octubre, cuando va a estar saliendo emitido este programa, se cumplen 15 años de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Y por tal motivo, a las 18 horas del viernes 1 de octubre, dije mal la fecha, del viernes 1 de octubre, el 9 de julio, entre San Martín y Pinto, los estudiantes del Conservatorio Isaías Orbes, también de la Facultad de Arte, y la Red de Educadores Sexuales organizaron, Luis, una serie de actividades artísticas y callejeras donde, bueno, se va a festejar, ¿no? Se va a celebrar esta ley tan importante. Así que, bueno, por supuesto, están todos invitados. Y hablando de fechas importantes, el último 28 de septiembre se conmemora el Día Global de Acción de Acceso a un Aborto Seguro y Legal. Esto tiene que ver con, desde 1990, Luis, en el 5º encuentro de mujeres feministas, del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y desde allí muchos grupos feministas y mujeres, bueno, han accionado, ¿no? Y han pedido a sus respectivos gobiernos la despenalización del aborto, que se termine con la discriminación, que las mujeres podamos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y, por supuesto, el acceso a un aborto seguro, cuidado y legal. Y en nuestro país, en enero del 2021, con la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, también se sigue trabajando y aquí en la ciudad hay consejerías locales de educación sexual, de contención, de consultas, así que por supuesto pueden acercarse al Hospital Ramón Santa Marina, al Hospital de Niño, y en diferentes barrios hay diferentes consejerías donde, bueno, pueden acercarse cuando tengan alguna duda, cuando necesiten algún tipo de contención. Bueno, pero de todos estos temas, por supuesto, vamos a conversar, como dijiste vos, con Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién cuando mencionaba las notas asentías, ¿no? Temas que, por supuesto, habrás trabajado y mucho y que tendrás muy presente. Son fechas importantes y que no hay que dejar de mencionarlas nunca, ¿no? Sí, asentía porque verdaderamente me iba acordando del recorrido y del semejante trayecto personal, y como decimos siempre, lo personal es político, y también pensando en el esfuerzo que es armar, digamos, la demanda política para poder después ser un interlocutor de frente al Estado, un interlocutor colectivo, político, y bueno, y este recorrido por la ampliación de derechos, ¿no? Que es ni más ni menos que eso. Cada una de las cuestiones que nombraron, la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, se enmarcan dentro de esto que llamamos ampliación de derechos y que tiene que ver con los derechos de las mujeres y absolutamente con los derechos de la población de gays, lesbianas, travestis, transexuales. También estamos trabajando en nuestra UNICEN, ahora que nombré travestis y transexuales, por ejemplo, por la habilitación del cupo laboral para personas travestis y trans, entendiendo que tiene que exceder el cupo
y que lo que estamos pensando es justamente acceso a la educación para esta población. Y que muchísimas veces cuando pensamos en la universidad no solo se accede a la educación, ¿no? También a través de nuestros consultorios podés acceder a la salud, también podés acceder a, no sé, asesoramiento jurídico, a través de los consultorios gratuitos. Pensando en una sola población, podés también desplegar todas las posibilidades de inclusión, ¿no? Que significan estar presentes en una institución como es una universidad pública. Ahora, Gisela, pensaba, ¿no? Bueno, respecto de la sanción de un montón de leyes y de poder seguir evolucionando para ustedes y para toda la sociedad en su conjunto, en realidad, es un trabajo constante, porque independientemente de la sanción de las leyes, después es estar encima para que se apliquen, ¿no? Me imagino que ahí es un día a día. Bueno, siempre decimos, y es evidente, que los derechos no se definen de una vez y para siempre, ¿no? Bueno, en el tema del acceso a los derechos sexuales y no reproductivos en Latinoamérica es una tensión permanente, no solo en Latinoamérica. El año pasado y el anteaño, inclusive en Italia y en España, hubo intención política de ir para atrás con decisiones que tienen que ver con el acceso al aborto, sobre todo. Bueno, ni hablemos de la educación sexual integral, una ley hermosísima, materiales hermosísimos, mucha gente comprometida. Por suerte, en Tandil y la región tenemos la red de educadores por la ESI que nombraban ustedes, que nombrabas vos al inicio. Y bueno, cumplimos 15 años y sabemos que en muchísimas escuelas todavía es difícil lograr la implementación, sobre todo de lo que entendemos como educación sexual integral con perspectiva de género. ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué se repiensan de vuelta ciertas cuestiones, digamos, que ya son casi, tendrían que estar naturalizadas, ¿no? Yo creo que son casi evidentes. Si tomás una definición política en tu vida por la cual es evidente que todos deberíamos ser iguales ante la ley y deberíamos tener los derechos garantizados. Sabemos que vivimos en una cultura, lo que llamamos, voy a decir una palabra que suena contundente, hetero-cis patriarcal, y que el género organiza la vida social. Y en años y años de historia, el sesgo predominante es el sesgo androcéntrico, o sea, los valores de la masculinidad como valores que predominan. Eso sigue estando instalado en la sociedad, en las propias instituciones, y cuando digo instituciones no son solo el Estado, la educación, la salud, la justicia, la familia también es una institución, el lenguaje también es una institución, y todas esas están atravesadas por los sesgos androcéntricos y patriarcales. Por lo tanto, es un cambio cultural, político, ideológico, y bueno, y sigue habiendo muchísima gente para la cual no sería justo desestabilizar ese pretendido orden genérico que sigue poniendo a los valores de la masculinidad como si fuesen centrales y universales, ¿no? Eso nos deja en desventaja. Gisela, cuando recién Mariana contaba los logros y cuando vos describías los momentos y las tensiones, pensaba en que el que articula o debiera articular al menos la aplicación de la legislación vigente es el Estado. ¿Cómo participa el Estado de esto que uno dice, bueno, acá sí tenemos un socio que nos va a acompañar, y muchas veces también a través del, sobre todo el Poder Judicial, no está, digamos, a la altura de lo que las disposiciones legales así determinan? Bueno, el Poder Judicial justamente, por lo menos en Argentina, ni siquiera aceptó participar de la ley Micaela, que es una ley que, como toda ley, es obligatoria y que es obligatoria para todos los niveles del Estado. Sin embargo, la Corte Suprema puso muchísimos obstáculos para desarrollar las capacitaciones en ley Micaela. Brevemente, la capacitación en ley Micaela tiene que ver justamente con formar con perspectiva de género y diversidad a los efectores que participan en el Estado. Voy a traerlo a lo local. En Tandil creo que sería hermosísimo poder trabajar con el Sistema Integrado de Salud Pública, por ejemplo, que tiene un impacto inmediato con la población. Vos hablabas también
hace un ratito de las consejerías, por ejemplo, en relación a acceso a los derechos sexuales y no reproductivos. Pero seguimos teniendo efectores de salud, por ejemplo, que están capacitados si quieren, si tienen un interés individual. Lo mismo pasa, por supuesto, con el ambiente de la justicia, ¿no? Encontramos espacios, digamos, más amigables o con los cuales se puede articular. Sin embargo, es una institución muy patriarcal. Bueno, la organización inclusive teórico-ideológica de las leyes, siguen estando centradas en esta idea del pater y de la propiedad privada. Si bien hemos avanzado muchísimo, tenemos por supuesto la ley de divorcio, la de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, últimamente la cuestión de la nomenclatura X para salirse del binarismo varón-mujer en los documentos nacionales de identidad, todo un trabajo hecho por el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, el mismo ANSES, que ahora está utilizando los quit, saliéndose de la cuestión binaria, no nos van a tocar más el 26 o el 27 si sos varón o mujer. Creo que hay toda una tendencia y una arquitectura, voy a decir, institucional que está corriéndose de los binarismos y que tiene que ver absolutamente con la militancia y con sucesivas decisiones del Estado, ¿no? Pero bueno, se tiene que seguir articulando. Gisela, yendo específicamente al trabajo del programa de género. Bueno, hablando de fechas, ¿no? El 25 de noviembre se cumplen 40 años donde se definió el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres. Bueno, y desde el programa están organizando estas jornadas de los márgenes al centro. Contanos un poco, bueno, se vienen trabajando ya hace tiempo y el 25 sería como el coronario, ¿no? De esas jornadas virtuales. Bueno, vos también hablaste hace un ratito del 5º, creo, encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Justamente este año se cumplen 40 años de que en Colombia se realizase en 1981 el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se define el 25 de noviembre como un día de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la población LGTBI. Retomamos un poco esa necesidad que decíamos al principio de seguir poniendo en agenda y de que los derechos no están ganados de una vez y para siempre, y nos pareció interesantísimo poder pensar en unas jornadas que retomen esa efeméride, vamos a decir, y utilizamos esta idea de los márgenes al centro, un poco haciendo un guiño a un libro de una teórica feminista negra que se llama Bell Hooks y que se llama Teoría Feminista de los Márgenes al Centro. Nos parecía interesante jugar con la idea de del centro de la provincia y también del nombre de la UNICEN, y también de marcar en ese título la posición marginal que sigue teniendo la perspectiva de género en nuestra institución y en muchas otras. Y a la vez nos descubrimos como una institución que tiene muchísimas aristas de investigación, de gestión, de docencia, que tienen que ver con haber estado ocupadas y preocupadas con la perspectiva de género. Empezamos hace un año a organizar estas jornadas, creo que se ha recorrido un camino hermoso, estamos teniendo reuniones por comisiones, interclaustros e intersedes hace más de 8 meses. Las jornadas van a ser 23, 24 y 25, y la verdad es que tenemos muchísimas actividades. Tenemos conferencias, tenemos mesas durante los 3 días, mesas redondas, conferencias, grupos de trabajo, que son los espacios donde usualmente se presentan ponencias. Ya hay 16 grupos de trabajo y se pueden seguir presentando ponencias hasta el 20 de octubre. Hay otro espacio que es una convocatoria de artistas que van a circular premios y que se pueden presentar propuestas artísticas que van a ser esas presenciales en las distintas sedes donde tenemos presencia la UNICEN.
se pueden presentar hasta el 10 de octubre. Tenemos otros espacios que se llaman conversatorios y que están pensados un poco corriéndonos de este formato un poco acartonado al que estamos habituados adentro de la academia, y la idea es justamente que de esos conversatorios se apropien las militancias, los activismos, la gente que hace trabajo en territorio y que puedan contarnos y proponer. Hay definidos, creo, 11 ejes, entre ellos la IBE y la ESI, pero también otros, y nos interesaba sobre todo poder pensar este espacio como un catalizador de las propias experiencias que tenemos en la UNICEN y en los territorios donde está UNICEN. Por suerte, tenemos tanto en el comité académico como en las conferencias centrales y en las mesas redondas referentes de distintas universidades. La idea es que estas jornadas sean bianuales, que sean una referencia, que la gente que estudia género y sexualidades o la gente que milita pueda decir, están buenísimas las jornadas de UNICEN, hay que estar. Justamente ayer o antes de ayer estuvimos intercambiando con una referente australiana que va a estar presente en las jornadas, Rewin Connell, que es una de las personas, hoy tiene 77 años, es una teórica trans, y es la que acuñó el término masculinidad hegemónica, por ejemplo. Tenerla presente a través de la virtualidad en las jornadas de UNICEN nos enriquece seguramente, y además pensábamos en este diálogo sur-sur, ¿no?, entre Argentina y Australia, que son cosas que a veces no pensamos porque estamos muy sobre todo ahora en las virtualidades, muy en casa. Sin embargo, la posibilidad de abrir estos diálogos y de reconocer dos espacios tan distintos como, bueno, pero estamos en los sures, también nos da posibilidades de diálogo. Después tenemos participaciones de colegas de México, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Italia y de España. O sea, son unas jornadas hermosísimas, y sobre todo nos ha dado la posibilidad de conocernos y de saber cuánta cosa estamos haciendo que sigue quedando medio al margen o medio fragmentada. Sí, son espacios sin lugar a dudas que hay que visibilizarlos cada vez más, y bueno, como ha contado, cada vez tiene como más convocatoria, ¿no? Y así que me parece que es interesante. Absolutamente. Bueno, llegamos al final. Yo quiero contar una pequeña vivencia que tuvo la posibilidad de vivir, valga la redundancia, Gisela, hace algunos días, de compartir un espacio con Dora Barrancos, quizás una de las referentes más importantes que tiene América Latina y el Caribe seguramente en las cuestiones de género, y fue invitada junto a ella a ser las dos conferencistas, y la verdad que para la universidad es un gran reconocimiento, y para todos quienes hemos crecido al lado tuyo con toda esta mirada tan amplia de la vida, en realidad, que es lo que trasciende largamente. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y nuestro reconocimiento por habernos representado de esta manera tan maravillosa con Dora. Con Dora la pasamos muy bien. Fue una reunión de la Red Universitaria de Género, 63 representantes rectorales de la red. Estuvimos ahí formándonos, una formación interna. Para mí fue una alegría en términos personales y políticos ser convocada para estar en el panel de cierre con Dora. Y por supuesto creo que esto referencia a toda nuestra militancia en UNICEN respecto de las posibilidades y las potencialidades que tenemos el resto de las universidades, corriéndonos un poco de la mirada porteñocéntrica que muchas veces nos atraviesa. Gracias, Gisela. Gracias a ustedes. Por tu visita. Bueno, terminamos el primer bloque. Segundo bloque, quédate ahí porque, Luis, estuviste conversando con el rector Marcelo Aba, a quien saludamos porque el 28 de septiembre también fue el Día del Rector y la rectora de las universidades. Así que, bueno, un bloque más que interesante para que te quedes del otro lado de la pantalla. Exactamente. Está hecha la invitación, quédate con nosotros. Continuamos, y en este tramo de RUM con el rector de nuestra universidad, el doctor Marcelo Aba. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a RUM, buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes acompañándolos, y un saludo para toda la audiencia. Dos cuestiones importantes. La primera, estamos sin barbijo porque las distancias así lo permiten, porque los protocolos están bien cuidados aquí en nuestro estudio. Y segundo, esta entrevista está grabada el día miércoles porque el jueves, que es el día habitual de grabación de RUM, hubo sesión del Consejo Superior, así que si alguna cuestión del Consejo Superior no está en esta entrevista, seguramente estará la próxima semana. Con esta aclaración, Marcelo, nos metemos en
La primera de las temáticas que queremos abordar hoy, que tienen que ver con la evaluación externa que vivió la Universidad Nacional del Centro y que, bueno, sé que para tu inicio de gestión fue el primer gran desafío. Sí, en realidad lo fue al inicio de la gestión anterior. Como vicerrector tomé la responsabilidad de llevar adelante tanto el desarrollo del plan de desarrollo institucional como la evaluación externa. Es un proceso arduo, complejo, que nos llevó mucho esfuerzo de toda la comunidad que participó, pero además mucho tiempo de compaginación, de armado, pero que estamos absolutamente convencidos que, independientemente de la obligatoriedad de estos procesos por la ley, son muy ricos para la institución. Realmente la universidad se nutre mucho al momento de alguna manera parar, tomar su fotografía de su situación actual y evaluar cómo están ocurriendo las cosas al interior. Es una pasada en limpio de toda la vida universitaria en todos sus aspectos, y realmente nos parece muy importante para la toma de decisiones de allí en futuro, sobre todo articulándola con el plan de desarrollo institucional. Si bien exactamente con el plan de desarrollo institucional ya había una primera aproximación a lo que la universidad hoy es, ¿te sorprendió algunas cuestiones que sucedieron durante la evaluación que aportaron los propios evaluadores? Creo que digamos, creo que nos pasa a todos los que recorremos este proceso, y después quienes participaron en las mesas con los evaluadores que fueron a lo largo de prácticamente 20 días, quienes llegan al documento. Creo que el primer punto, que yo no sé si es sorpresa, pero que realmente se confirma, es la complejidad de la universidad. Todos sabemos, de alguna manera, todo lo que se realiza, lo amplio que es el espectro de llegada de la universidad. Pero cuando uno trata de volcarlo en un documento, trata de volcar en un solo espacio todo lo que la universidad hace, representa y significa para su comunidad, realmente se toma real dimensión de lo que es la Universidad Nacional del Centro en la región centro, con sus 4 sedes de la provincia de Buenos Aires. Creo que allí está un primer punto de importancia para la comunidad, el realmente conocer todo lo que está ocurriendo dentro de la universidad, que a veces no solamente en la sociedad no hay claridad de todo lo que pasa, sino que a veces hacia el propio interior de la universidad no está debidamente comunicado todo lo que se está realizando. Bueno, muchas veces creo que Argentina y muchos países, pero el nuestro es un caso, adolece de referencias, de estadísticas que permitan, digamos, algunos dicen, la única forma de mejorar o de modificar es midiendo lo que uno tiene, ¿no? Y creo que vos abrazás esa idea de decir, bueno, a ver, trabajemos sobre cuestiones concretas y ciertas, no sobre supuestos. Absolutamente. Si bien, incluso hasta por formación profesional, no soy un enamorado de las estadísticas como elemento central, pero es evidente que en una organización que va tomando la dimensión de la Universidad Nacional del Centro, que solamente por tomar un indicador, digamos, somos una comunidad de fácilmente 20.000 personas, solamente por tomar, son casi 100.000 metros cuadrados de edificios, son 15.000 alumnos, digamos. Cuando uno empieza, ni hablar de lo que significa la llegada a la sociedad, los proyectos que tenemos de articulación con el entramado social, desde un barrio carenciado a una empresa de primerísimo nivel, todo eso habla de una complejidad que, para plantearse la mejora, requiere estar parametrizada. Digamos, en algún punto uno tiene que tener claridad de dónde se está parado para, a partir de allí, plantearse las mejoras. Y sobre todo, después poderlas evaluar. Es decir, cuando uno se plantea una mejora y pasan 2, 3, 5 años, nuevamente hay que evaluarse y decir hasta qué punto tuvimos éxito o no en aquel planteo que hicimos. Y bueno, el tener este tipo de indicadores nos permite con mayor claridad poder evaluar hasta qué punto vamos obteniendo éxitos en nuestro camino. Vos sabés, Marcelo, que repasaba algunos datos cuando preparaba esta entrevista con vos con respecto a las pocas evaluaciones externas que tuvo nuestra universidad, que es una particularidad, digamos, y que además también marca algo que me gustaría consultarte, por lo menos por los primeros datos que tenés duros de la evaluación, y como decís bien del programa de desarrollo institucional, esta universidad nació como un proyecto regional de educación superior. ¿Lo mantiene ese espíritu? Digamos, los momentos del país y de la región fueron modificando ese horizonte? No, curiosamente no hemos tenido todavía una devolución formal, oficial, de parte de los evaluadores o del comité en su conjunto, pero sí tuvimos una devolución oral en una reunión, y
justamente los evaluadores resaltaban el espíritu regional de todos los integrantes de la comunidad, como en cada una de las entrevistas que iban teniendo, donde estaban representados todos los claustros, todas las sedes, todas las facultades, iba apareciendo esta cuestión del regionalismo, siempre como un desafío a futuro, pero como algo absolutamente consolidado. Y nosotros estamos convencidos que es uno de los elementos de mayor riqueza que tiene la universidad, el hecho de representar a toda una región, de ser parte de toda una región con su diversidad, con sus aspectos productivos diferentes, con sus aspectos sociales diferentes, pero en definitiva somos, en este sentido, una gran ciudad de 450.000 habitantes que representamos nada más que con las sedes. A ello se suma toda nuestra área de influencia. Y creo que eso es parte del ser de esta universidad, así nació y estamos dispuestos a sostenerlo, pero creo que ya está inserto en la comunidad, ya es parte del ser de la Universidad Nacional del Centro, esta concepción de universidad regional que, por supuesto, requiere seguir construyéndose, requiere seguir tomando decisiones que la favorezcan, pero que ya parte de la base de que su comunidad se siente absolutamente regional como universidad. Marcelo, en uno de tus ejes de discurso en la campaña, que fue muy larga porque la pandemia lo postergó casi 7 u 8 meses, todo un proceso que además fue también distinto porque no hubo posibilidad de presencialidad en el vínculo, bueno, todo lo que conocemos y que nos ha impactado como mundo, ¿no? Vos permanentemente, y yo sentí en muchos momentos de la campaña que uno de tus principales desafíos y sueños es poner una universidad acorde a los tiempos del trabajo, de la producción que vienen para adelante. Vos hablaste mucho de eso, es decir, profesionales, ¿para qué mundo del trabajo vamos a preparar o debemos preparar? ¿Cómo está eso hoy después de esta pandemia, que además le agregó muchos más indicadores en ese plano? Sí, ahí hay un desafío enorme para la universidad, hay todo un terreno donde tenemos que transitar y que seguramente si podemos retomar mayor presencialidad en el diálogo, en nuestras reuniones, será más sencillo todavía que lo que podemos ir avanzando en la virtualidad. La universidad tiene que generar, nació en la ley de creación, se habla de la necesidad de aportar profesionales que satisfagan las necesidades de la región. Eso es un elemento que es fundacional y que sigue estando presente en la misión de la universidad, ese aporte a la sociedad en términos de profesionales que contribuyan al desarrollo de esa sociedad. Pero también la universidad tiene un desafío que es el de opinar y el de ir generando políticas y participar en la generación de políticas que tienen que ver con qué tipo de profesional hace falta. Digamos, no todo es seguir las necesidades del mercado. También la propia universidad tiene que tomar postura sobre lo que considera que debe ser el profesional del futuro. Si no, podemos cometer algún error por satisfacer demandas del mercado, no estar aportando el profesional que el país necesita. Y allí hay un equilibrio que tenemos que ir transitando, que tenemos que irlo debatiendo y diagnosticando, pero que hace que, bueno, podamos tener que hacer algún ajuste. El otro día se daba un ejemplo muy elemental, pero cuando se dice que hoy lo que hacen falta en la parte informática son programadores y las grandes empresas piden programadores, es una realidad que hay que atender, es absolutamente cierto. Pero la universidad también tiene que generar a aquellos ingenieros de máxima formación que son capaces de crear empresas que compitan con Google o con Amazon o con cualquiera de ellas. No solamente proveer quien trabaje en la gran empresa, sino también seguir generando a aquel mente preparada. ¿Hay conciencia en el sistema universitario de esto que describís que es preciso? Perdón. ¿Hay conciencia que la universidad no puede ser solamente una fábrica de trabajadores profesionales con el perfil que el mundo del trabajo o que las empresas necesitan, sino que también generar tus propios recursos para poder hacer un país con mayor distribución de la producción? Yo creo que sí, que en principio todos acordamos. Después los instrumentos para llegar a ponerlo en práctica, bueno, pueden ser diversos y no todos iguales en todos lados, pero de hecho es un pensamiento que compartimos también a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias, es decir, tratamos de avanzar en la dirección de lo que se nos va requiriendo, pero también de lo que requiere el país. Creo que ahí tenemos que estar de acuerdo, por lo menos nosotros como universidad,
de que ese es el diagnóstico. Tenemos que ir avanzando en las dos direcciones al mismo tiempo, por supuesto tratándolas de hacer converger. Ese es el desafío. Marcelo, antes de ingresar en lo específico de la pandemia, la universidad, lo que viene, quería preguntarte porque evidentemente la pandemia dejó algunas enseñanzas, creo yo, que debiera, por ejemplo, la educación tomar. Una de ellas tiene que ver muchas veces la confusión, no sé si es la palabra, pero creo que sí que es la palabra, a la que se somete una población cuando desde los ámbitos académicos, de investigación, muchos de esos en las universidades, se da diferentes opiniones sobre un mismo hecho, digamos, tema pandemia, por ejemplo, digo, barbijo sí, barbijo no, distancia sí, que lo único que hace es, en un punto, impactar sobre la calidad mental de la vida de los ciudadanos de a pie, que tenemos tantas interrogantes y si no tenemos las herramientas. Y hay muchos temas que vienen. Hace poco hablaba con vos de un tema, no sé si es una infidencia o no que voy a hacer, pero tema de agroquímicos y muchas cuestiones que son centrales y que muchas veces hay diferentes miradas legítimamente dentro de la universidad, de las universidades, y que muchas veces generan una distorsión y una confusión en la población que no es un aporte finalmente, sino que termina siendo una interrogante. Las dos realidades son ciertas y valederas, digamos. La universidad es diversidad de opiniones, diversidad de criterios, es diversidad de miradas y de enfoques. Y nosotros apostamos a esa diversidad, creemos que hay que alimentarla porque es de donde podemos construir conocimiento mirando la realidad desde distintos puntos. Lo que sí es también muy cierto es que como institución, el mensaje hacia la comunidad tenemos que tratar de unificarlo, tenemos que generar una síntesis que nos permita dar a la comunidad, a nuestra sociedad, a la sociedad de la que somos parte, un mensaje que represente el sentir de la comunidad, para lo cual habrá que trabajar muy arduamente para lograr esos equilibrios, esa síntesis de salida a la sociedad. Pero estoy totalmente de acuerdo que cuando una institución que tiene el reconocimiento, que tiene una universidad pública en la sociedad, genera discursos diversos, difíciles de explicar entre sí, en definitiva termina generando desinformación. Entonces es también parte de la universidad. En todo caso, si no hay posibilidad de síntesis, tener la capacidad para explicar la diversidad, la diferencia. Salir con un discurso que explique por qué puede haber dos miradas distintas. Lo que no podemos es enviar las dos miradas y que quien nos está mirando diga, bueno, entonces al final no me quedo con ninguna. Si no se pusieron de acuerdo entre ellos, menos me voy a poner de acuerdo yo. Entonces allí también hay un camino que lo hemos propuesto en nuestro recorrer de campaña y donde queremos trabajar fuertemente, que nosotros lo definimos como esto de trabajar en estos aspectos cuando no hay que tomar decisiones. Cuando llega el momento de que hay que salir con una definición, es difícil encontrar los equilibrios y, bueno, que finalmente se hace, pero es más difícil lograrlo. Nosotros tenemos que lograr la formación de mesas de debate, esta es una, ambiente, pero hay muchos otros temas, donde todo lo que tiene que ver con residuos, hay muchos aspectos donde la universidad tiene mucho para decir, donde no hay una mirada uniforme de la universidad, y está muy bien que así sea, que haya distintos enfoques, pero lo que sí tenemos que lograr es una síntesis para que ese sea el mensaje de la institución a nuestra comunidad. Tema universidad, pandemia, también, digamos, los diferentes abordajes en una definición que creo que es el paraguas, que es, el regreso es cuidado, sí, seguro, ¿sí? Y allí, y gradual. Y en eso se está trabajando, Marcelo, y me gustaría compartir con vos y con la audiencia cómo vienen los pasos en la universidad con el regreso de a poquito a la vida normal de la universidad. Bien, vos lo decís muy bien, desde el primer momento, desde aquel 16 de marzo, cuando tuvimos que tomar la decisión de frenar la presencialidad, dijimos que nuestro primer objetivo era la vida. Y a partir de allí, defendiendo la vida, íbamos a trabajar en defender el resto de los derechos y ofrecer lo mejor de nosotros para dar satisfacción a las demandas, pero privilegiando la vida. Hoy podemos decir que si bien hemos tenido desgraciadamente la pérdida de compañeros de trabajo, ninguno ha sido consecuencia de la exigencia laboral o de la presencialidad. Bueno, eso es un ejemplo de cómo la universidad ha cuidado a toda su comunidad durante todo este periodo. Y creo que es necesario mirar un poco la película para entender dónde estamos parados hoy. Nosotros a principio de año iniciamos una apertura, un retorno a las clases presenciales, lamentablemente después de lo que podríamos identificar como Semana Santa, más o menos en ese momento,
la situación epidemiológica se complicó muy fuertemente y tuvimos que dar marcha atrás. El resto del invierno transcurrió con una situación que no era para nada favorable hacia la presencialidad, y cuando, en lo que podemos identificar como el inicio del segundo cuatrimestre, los indicadores empezaron a decirnos que mejoraban, que íbamos a una situación mejor, la realidad es que todo el mundo, la comunidad científica, los políticos, los decisores, los gobernantes, todo el mundo estaba de acuerdo con que en este momento íbamos a estar inmersos en una tercera ola de variante Delta que nos iba a tener otra vez a todos encerrados en aislamiento. Por lo tanto, nosotros fuimos tomando decisiones muy cautelosas, entendiendo que si todo el mundo nos decía que íbamos a tener el problema que tuvo Israel, que tuvo Estados Unidos, que tuvieron quienes incluso venían mejor que nosotros en términos de vacunación, bueno, era muy difícil pensar que no iba a ocurrir acá. Han ido transcurriendo los días y esto no se ha dado. Esto nos genera un escenario totalmente distinto al que nosotros teníamos previsto. De todas maneras, en septiembre ya iniciamos un retorno, siempre cuidado, siempre medido, pero un retorno al fin. Cada facultad, cada unidad académica decidió que era lo prioritario, lo más urgente de atender para que no se retrasaran las trayectorias educativas, y iniciamos septiembre con esa presencialidad. En ese momento dijimos, viendo cómo evoluciona la situación, para octubre vamos a tener una nueva presencialidad mayor, un incremento de presencialidad. Eso ya está vigente, ya el comité desde la semana anterior sacó su acta donde habilita los pedidos de las unidades académicas y empiezan a aparecer otras actividades a favor de la situación. La Sala Inca, la Universidad Barrial, la ludoteca, deportes. O sea, no es solamente la presencialidad en el aula, sino también vamos incrementando la actividad presencial en otras acciones de la universidad. Y en este momento está pedido a las unidades académicas una nueva vuelta de incremento de presencialidad, que si la situación lo permite, en 10 días estará ya vigente. Es decir, vamos camino a aumentar la presencialidad hasta donde podamos en este año. Hay que tener en cuenta también que cuando decimos presencialidad, aunque, y no va a ser, pero aunque definiéramos el retorno de absolutamente todos, después todos no entran en las aulas porque los protocolos siguen vigentes. Tenemos que mantener aforos, tenemos que mantener distanciamientos, entonces tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido, porque carreras que tienen cursos de 300 alumnos, hacerlos venir a todos en un momento de fin de año para que después tengan clase una vez por mes con las rotaciones de una materia, tampoco es del todo productivo. Entonces seguimos trabajando con aquello más necesario y lo vamos incrementando. La idea es terminar este año con la mayor presencialidad posible, apuntando a un 2022 con todos los alumnos en las sedes, pero también recordando que probablemente sigan vigentes los protocolos para el acceso a las aulas, con lo cual allí tendremos que hacer uso de esta inversión que se ha hecho, donde el Estado, la Secretaría nos ha acompañado muy fuertemente. Hemos invertido casi 50 millones de pesos en estas aulas híbridas para que los alumnos concurran en grupos y quienes no pueden concurrir, estamos hablando fundamentalmente de las clases teóricas, puedan participar de esas clases desde su casa, pero participar, interactuando en un ida y vuelta que de alguna forma resembla aquello que es la presencialidad. Ese es el objetivo que nos hemos impuesto, siempre dependiendo de lo que ocurra con la situación sanitaria, que va a ser la que siempre nos va a marcar el horizonte. Marcelo, bueno, muchas gracias, pero no quiero dejar pasar el momento que estés aquí en el estudio, porque en las últimas horas el edificio de la Facultad de Salud de Olavarría fue vandalizado lamentablemente, y bueno, me gustaría también conocer tu opinión, conociendo ya lo que habíamos hablado antes, ¿no? Mañana lo trataremos en Consejo Superior porque creemos que tiene una gravedad
muy importante. No solamente eso, también se vandalizaron los pañuelos en la plaza, en Olavarría, digamos, fue un accionar que abarcó fue más amplio en la ciudad, donde parte se desarrolló en paredes que corresponden a la universidad. El más amplio repudio, podemos disentir, podemos discutir, podemos tener ideas diversas, podemos tener posiciones encontradas, estamos dispuestos a dar todos los debates que se quieran dar, pero en definitiva destruir propiedad que es de todos, nosotros tendremos que, más allá de un mensaje que no era contra la universidad, sino un mensaje de tinte político, hoy tenemos que invertir en recuperar esas paredes, pintar todo de vuelta, digamos, en definitiva, no es el ámbito donde se pueden debatir ideas, la destrucción o el avanzar sobre espacios que son propiedad de todos. En definitiva, la universidad es del pueblo y esto es un ataque a esa integridad. Independientemente, digo, de los mensajes, que habrá quienes estén de acuerdo o quienes no, no es el punto, es el método empleado, al igual que allí sí creo que tenemos absoluta unanimidad, el ataque a los pañuelos en la plaza es absolutamente repudiable. Así que seguramente el Consejo Superior se expedirá en ese sentido en el día de mañana, lo veremos en la reunión. Marcelo, muchas gracias por estos minutos, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos siempre. Muchas gracias. Continuamos con RUM. En un ratito nada más seguimos con las próximas entrevistas que tenemos pensadas para hoy. Continuamos y en esta oportunidad, Mariana, para repasar algunos de los eventos que en pocos días vamos a tener aquí en la ciudad de Tandil. En esta oportunidad es tiempo del que va a llevarse adelante el próximo 10 de octubre, la cuarta edición del Día del Picapiedra. Sí, así es, en la Plaza Democracia de Cerro Leones, muy bien lo decías vos, un lugar emblemático para la zona y para la región realmente. Bueno, ahí podíamos leer y con los eventos que hubo en otras oportunidades, donde si bien se junta la gente de Cerro Leones, también va toda la ciudadanía de Tandil y de la región, como decíamos, un lugar emblemático porque años atrás, cuando la actividad económica era la cantera, bueno, muchas familias se han forjado en esos lugares. Bueno, es un evento que está organizado por Secretaría de Extensión, Acción Territorial de Secretaría de Extensión de la UNICEN, conjuntamente con el municipio y, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con el barrio. Así que, bueno, va a haber, por supuesto, la economía social y solidaria, espectáculos musicales. Bueno, la gente ya lo conoce, ¿no? Y lo espera un poco, así que desde la mañana hasta la noche, las 21 horas, en la Plaza de la Democracia, en Cerro Leones, la fiesta popular del picadero. Volviendo a la presencialidad, porque la de 2020, la tercera, fue en formato virtual, así que también una buena oportunidad para volver a reencontrarse, en este caso en el querido barrio de Cerro Leones. Seguimos con el deporte. Así es, volvemos a hablar del deporte. Nosotros desde RUM nos habíamos un poco comprometido a hacer referencia a la importancia que tiene el deporte y no solamente específicamente en algunas cuestiones, sino en todo. De hecho, el programa pasado estuvimos hablando de Amelie Miggins y bueno, ya ha salido subcampeona en el bonaerense que Traemos participó. Suerte además entonces. Sí, traemos suerte porque la saludamos, así que no podemos dejar de mencionarla. Pero en este caso vamos a compartir un informe. Estuve conversando en el Estadio Municipal con Miguel Senós, él es presidente de la Liga Tandilense de Fútbol, y hablamos de ciertas cuestiones y de esta vuelta al público, a las canchas y de cómo han vivido también desde ese área la pandemia. Así que si te parece, Luis, los invitamos a verla. Me parece genial. Dale. Miguel, buenas tardes. Antes de saludarnos, te voy a invitar a que te quites el barbijo. Estamos al aire libre, así que no va a haber problema. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por haberse acercado acá al estadio. Miguel, antes de hablar de algunas cuestiones sobre actualidad, te invito a que sintéticamente, si te parece, nos cuentes, bueno, ¿cuántos son los clubes que integran hoy la Liga? ¿Cuáles son las categorías? Contanos un poco cómo está conformada la Liga Tandilense de Fútbol. Bueno, la Liga Tandilense está compuesta, somos la Unión Regional Deportiva. Está lo que es Ayacucho, Rauch y Juárez. Y la Liga de Tandil, por supuesto, y hay 26 instituciones jugando.
Está compuesto por lo que es fútbol infantil en sus 4 categorías, 10ª, 9ª, 8ª y 7ª, y después lo que es 1ª, 5ª y 6ª, que es el fútbol mayor, y también el fútbol femenino. El fútbol femenino tenemos 8 instituciones jugando y 4 del sub-15, que esas son únicamente de Tandil. Lo que es fútbol femenino es todo de Tandil. El resto, como decías, puede ser regional, digamos, de diferentes ciudades cercanas a Tandil, a la ciudad. Sí, lo que es mayores e infantiles en varones es una unión regional deportiva que está compuesta por 4 ligas. La cabecera está en Tandil. Recién mencionabas al fútbol femenino. Bueno, ha crecido mucho este último tiempo, ¿es así? Sí, la verdad que el fútbol femenino viene creciendo de una manera impresionante. Se empezó hace 3 años con selecciones únicamente, y después para presentar selecciones teníamos que tener un torneo local, así que bueno, empezamos a hacer un torneo local, primero con 4 equipos, después se fueron sumando 2 equipos más, ahora tenemos 8, y antes de la pandemia teníamos equipos, venía un equipo de Ayacucho a jugar y un equipo de Necochea. Que bueno, ahora como se reinició todo después de la pandemia, se está jugando únicamente con los equipos de Tandil. Pero sí, y después está teniendo también un crecimiento muy grande en lo que es sub-15, sub-13. La verdad que es terrible la cantidad de nenas que se están acercando al fútbol. Recién decías, bueno, de a poco se va volviendo a la normalidad. Si te parece, vamos a hacer un raconto sobre lo que ha sido esta pandemia para el fútbol, ¿no? Por supuesto, no solamente aquí en la ciudad de Tandil o para la Liga, para todo en general, pero bueno, ¿cómo lo han vivido? Porque independientemente de que ha sido una situación difícil, también, bueno, ustedes han estado acompañando con diferentes campañas y demás. Contanos un poco cómo se vivió todo este proceso. Sí, la verdad que fue muy duro desde marzo del 2019, que no pudimos hacer ningún tipo de evento ni organizar nada, así que fue muy complicado, no solo para la liga, sino para los clubes. Y después, bueno, de los distintos departamentos, más que nada del departamento de fútbol femenino, se trabajó en hacer campañas, se hizo la campaña del juguete para el Día del Niño, que todo lo que se juntó fue llevado a lo que es la Comisaría de la Mujer, se hizo campaña de donación de sangre, que también teníamos un poquito de miedo, pero la gente acompañó, la verdad que muy bien. Eso también fue organizado por el Departamento de Fútbol Femenino, y cuando reiniciamos el torneo de primera se hizo una campaña de vacunación en cancha excursionista, que también la verdad que tuvo un acompañamiento importante, así que se siguió trabajando en lo que se pudo. En la pandemia se siguió trabajando. Y económicamente, ¿cómo hicieron desde la Liga? Porque digo, nosotros estamos hoy en el estadio, realmente se lo ve que está hermoso, el verde. Bueno, imagino que habrá sido muy difícil. ¿Cómo pudieron resolver esas dificultades? Y la verdad que fue muy complicado, porque al no haber torneos, la Liga no recauda, no tiene cuota de afiliación de los clubes y todo lo demás. Las demás ligas cobraron lo que fue la cuota de afiliación. Nosotros acá decidimos no cobrarla porque los clubes también la estaban pasando muy complicada. Y bueno, y después con el esfuerzo de los 2 vicepresidentes, Ramiro Difonso, Eduardo Vigiano, veníamos a cortar el pasto, aportábamos algo nosotros también. Y después cuando empezó a competir Santa Marina, que ellos sí podían competir, ahí tuvimos un gran apoyo también de la gente de Santa Marina, de Pablo Bollo, su presidente, que ellos venían a cortar. Ahora mismo ellos están haciendo lo que es el corte, la mantención de la cancha, y pagan un alquiler cada vez que juegan. Así que así se pudo ir más o menos manteniendo lo que es el estadio, ¿no? Y también con la ayuda nosotros tenemos 4 empleados administrativos, que durante lo que fue la pandemia ellos decidieron no cobrar, así que nos ayudaron mucho. Gente grande, jubilada, que nos viene a dar una mano, pero que cobra algo de sueldo por mes. Así que bueno, entre todos pusimos el hombro y pudimos salir adelante, ¿no? Hablemos de actualidad, por último. Bueno, hace un tiempo me decías, aproximadamente un mes, bueno, algunas categorías ya han podido volver a jugar, se vuelve el público. Sí, empezamos, ahora se va a jugar lo que es la 5ª fecha. Se empezó sin público las primeras fechas, únicamente con lo que teníamos permitido por el APREVIDE, que era 30 personas por delegación. Con eso más o menos se iba llevando adelante, y bueno, ahora ya tenemos desde hace 2 semanas la confirmación de APREVIDE con 500 personas por partido. Así que para lo que es la Liga Tandilense eso le sirve bien, más que nada para los clubes, que pueden recaudar para seguir manteniéndose adelante, ¿no? Exactamente, y bueno, y que vuelva al fútbol, ¿no? Que siempre es una fiesta. Sí, ya está acompañando la gente. Nosotros por ahí recorremos
los fines de semana lo que son las canchas y eso, y la gente está acompañando, así que eso es importante. Y se está recuperando también lo que es los chicos, que por ahí, claro, al estar los clubes cerrados, no solo en la disciplina lo que es fútbol, tenés en todas las demás disciplinas que te brinda una institución, estaban en las plazas, en todos lados. Bueno, ahora los chicos están volviendo a los clubes, que es lo que realmente le da la contención, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Miguel Zenós, que por supuesto, bueno, nos contaba, ¿no? Cómo han vivido todo este tiempo. Y también, bueno, fuera de cámara nos comentaba Luis que hay mucho por hacer todavía. Falta que se habilite la tribuna nueva, digamos, hay camino por recorrer. Claro. Pero, bueno, de pero alguna han manera pasado las 1001, sí, sin duda alguna. Y en el final, Mariana, si te parece, comentamos también que inclusive fue tema de la edición anterior cuando nos visitó el secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Centro, Daniel Herrero. El motivo central estuvo vinculado al impacto del Congreso de Extensión que se dio a nivel latinoamericano y del Caribe, pero también en esa perspectiva que hoy tiene la extensión, la Secretaría de Políticas Universitarias impulsa un programa que se denominó Cultura, Universidad y Territorio, Universidad, Cultura y Territorio, y en ese contexto es que se va a implementar primero financiamiento para aquellos proyectos que se presenten y obtengan el financiamiento, y por otra parte la posibilidad de interactuar con diferentes disciplinas profesionales en un aporte que evidentemente tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros que habitamos este país. Así que una muy buena disponibilidad de parte de la SPU para poder ayudar a este proyecto, y también, por supuesto, para más detalles, si querés información, ingresá en las páginas tanto de extensión de nuestra Universidad Nacional del Centro, de la Secretaría también de Políticas Universitarias, y así vas a encontrar más detalles. Apurate porque hay un plazo determinado para poder inscribirse, y eso es muy importante porque en caso de llegar tarde no vas a poder participar. Así que bueno, todo esto en un contexto donde cada vez es factible observar el crecimiento de extensión dentro de las políticas universitarias a nivel nacional. Muy bien, llegamos al final, Luis. Dale. Te invito a que te paremos, ¿querés? Pero cómo no. A mí nos gusta que el final lo terminemos como iniciamos. Así que, bueno, les vamos a decir una buena semana. Bastante clásica, digamos. Sí, bueno, rutinaria, diría yo. Bueno, está muy bien. Bueno, si querés, la semana que viene lo hacemos en sí, o por ahí puedo yo decir cómo terminamos. Dale, ¿Te parece? Te comprometo a eso. El próximo programa, entonces, terminamos como lo digas vos. ¿Te parece? Que tengan una buena semana. Gracias por acompañarnos. Excelente. Chao, chao.